Buen día en América, buenas tardes en España. Tenemos el gusto de recibirles en esta segunda jornada del primer coloquio social de parte del director del Centro de Investigaciones Históricas sobre América Latina, el doctor Manuel Chus, las codirectoras de este primer coloquio, la doctora Cristina Fonseca, en mi caso, y por supuesto del comité organizador y el grupo de investigación que conformamos en este centro de estudio. Damos la bienvenida a las y los participantes en esta tercera y cuarta mesa que conforman la jornada de hoy y por supuesto estamos convencidos de que será una jornada fructífera de debate de alto nivel como sucedió el día de ayer. Y con esto quiero dar la palabra a la moderadora de la tercera mesa, Proyectos, Economía, Cultura y Sociedad, la doctora Estela Romero, que dará apertura a esta tercera mesa y explicará también la dinámica de la misma. Sean todos muy bienvenidos y todo el éxito en esta mesa de debate, de reflexión con la que iniciamos el día de hoy. Muchísimas gracias, estimada Ibisami, estimados amigos y amigas de América, España y el resto de Europa que nos siguen en esta segunda jornada del primer coloquio CIAL, titulado De las revoluciones de independencia a la formación de estados, naciones, conexiones y desconexiones en Iberoamérica. Agradecemos a nuestros patrocinadores, la Universidad Jaume I y al Consejo de Investigaciones Históricas de América Latina, CIAL, por hacer posible este evento que trasciende fronteras geográficas e históricas. Un reconocimiento especial a nuestro director general, el doctor Manuel Chus, y las directoras del evento, la doctora Cristina Fonseca Ramírez y la doctora Ibisami Rodríguez Pairol. De la misma manera, a todos y cada uno de los miembros de CIAL. En este segundo día de debates, en la mesa número 3 con la que iniciamos este día, denominada Proyectos Nacionales, Economía, Cultura y Sociedad, nos acompañan distinguidos historiadores de América y España que nos compartirán su pensamiento y experiencias investigativas mediante sus respuestas a las preguntas que se formularán de acuerdo a la dinámica del evento. Damos la bienvenida a la doctora Susana Aldana Rivera. Ella es peruana, licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se especializó en Historia Regional con el estudio de la región norte peruana. Obtuvo su maestría en Historia Andina en la Facultad de Ciencias Sociales, sede Quito, Flaxo, Ecuador. Ha trabajado en centros de investigación como CIPSA, Piura. Se graduó como doctora en Ciencias Sociales, mención Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesora nombrada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesora invitada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesora de la Universidad de San. Ha participado en diferentes proyectos de investigación como el IR francés. Ha sido evaluadora de textos del Ministerio de Educación del Perú y becaria de Fulbright, Estados Unidos, por la Universidad de Alabama y de la Escuela Militar West Point. Actualmente dedica sus investigaciones al análisis regional hacia otros espacios peruanos, como el Centro del Perú. Cuenta con múltiples publicaciones como libros, entre los que destacan Regiones vivas y activas, Nudos y fundamentos del Perú contemporáneo, y numerosos artículos en revistas internacionales y nacionales, así como notas y comentarios en periódicos locales. Nuestro segundo invitado del día de hoy es el maestro Jonathan Jacobo Barshauli. Él es historiador, máster universitario en Historia de la Monarquía Hispánica e investigador predoctoral por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro de la International Network for Julius Udat y colaborador del Grupo de Investigación en Teoría Crítica. Además, ha sido ayudante de investigación en la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y en la actualidad es beneficiario del programa doctoral Becas para Estudios Académicos Judíos.
Realiza su proyecto de tesis sobre la identidad judía y el antisemitismo francés entre los ejércitos de Luis XVI y Napoleón III, aspecto que compagina con sus investigaciones sobre Haití y el conflicto consular desde 2020. Cuenta con trabajos sobre esta materia en las revistas y editoriales Pesia Complutense, Brocar y Cuadernos de Investigación Histórica, el grupo Nautilus y recientemente en la editorial Dickinson, en autoría con el doctor Antonio Jesús Pinto Tortosa. Es desertor Louverture versus el general Toussaint, mecanismos de poder militar entre la monarquía y la república. Cuenta con casi 40 intervenciones en congresos, seminarios y docencia en grado y máster en el plano nacional e internacional y espacios en los que ha tenido la oportunidad de exponer sus trabajos e investigaciones. Nuestra tercera invitada del día de hoy es la doctora Amparo Lilian Cazorla Basantes, es ecuatoriana, licenciada en Historia y Geografía por la Universidad Nacional de Chimborazo, cuenta con maestrías en Gestión Académica y Universitaria por la Universidad Nacional de Chimborazo y es doctora en Pedagogía y Gerencia Educativa. Es doctora en Historia por la Universidad Católica de Valparaíso, docente de Historia del Ecuador en la misma universidad y actualmente se desempeña como decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnología de la UNACH. Es directora del Grupo de Investigación, Ciencias Históricas y Patrimonio en la misma universidad. Ha sido colaboradora en trabajos y investigaciones relacionadas con las estrategias de aprendizaje, de conectividad y comunicación de estudiantes universitarios. Es autora de libros como Riobamba, Liribamba, un estudio antropológico, así como Letras y Educación. Actualmente trabaja en la publicación de su libro Circulación de Ideas en la Colonia Preindependentista, de hombre de fe a hombre de ciencia. Entre sus principales publicaciones y líneas de investigación destacan El pensamiento científico de Eugenio de Santa Cruz y Espejo, Salud ciudadana y políticas de conciencia social, de la ilustración a la transformación ideológica de la sociedad quiteña, lo escrito y la circulación de ideas en la segunda mitad del siglo XVIII, la ilustración en circulación de ideas desde la intelectualidad quiteña durante la etapa independentista, el periodismo durante la etapa decimonónica e historia de mujeres, así como el arte como principal fuente de expresión de ideas en la historia obrera ecuatoriana. Ha participado en diferentes congresos y coloquios nacionales e internacionales, así como foros de discusión en los diferentes medios de comunicación, aportando a la academia y al conocimiento histórico del Ecuador. Sin duda, esta será una jornada bastante exitosa para nuestro coloquio. Inmediatamente paso a dar lectura a la primera pregunta objeto del debate por parte de nuestros invitados. La primera pregunta formulada es: ¿de qué manera los proyectos y debates independentistas fortalecieron la institucionalidad a la formación de los Estados-naciones? Damos la palabra a la doctora Susana Aldana. Ok, muchísimas gracias. Agradezco que me hayan invitado y quisiera poner un PPT, si es que es posible, porque cuando me hicieron la pregunta, realmente lo hice feliz, como se dice, pero a la hora de la hora, no puedo compartir ahora, sí. ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde está el compartir? Profesora, la flechita que dice que está hacia arriba, en un recuadro abajo. Sí, claro, pero me sale compartir ahora, comparto para reemplazar, me sale la invitación, pero no me sale la pantalla, ¿ves? Por ejemplo, puedo compartir la invitación, pero no me sale la pantalla donde tengo el PPT. Eso es lo que no encuentro. Ahora. ¿Ven? ¿Ven la pantalla del PPT? No, vemos el mail. La invitación. Sí. Como eso es lo que no entiendo. A ver Baja el correo, ponlo abajo y pon en pantalla grande el PPT. A ver, lo he bajado ya. Está colocado. A ver. Deja de compartir para que recuperes. A ver, voy a dejar de compartir, porque esta sí nunca me había pasado, porque he dictado con Meet, pero a ver. Ve, no me sale.
presentar otra cosa. A ver. Voy a seguir bajando esto. ¿Ahora lo ven? No, doctor. No ha dejado de ser compartido. Cancelar. Ahora sí, ahora Lo sí. bajo. Ahora está entrando. No, pero es Pero hay que cambiar. lo que ¿Para no dónde sé. está tú? Pero es tu pantalla, creo. No, sí, es algo que no dejar de presentar y quiero presentar. Ahora no. A ver, lo que quiero presentar, pero es que no me da la posibilidad de ventanas. Oye, ¿No será que Rocío tiene que dudas, quitar? pero Acá, cuando a ver, hay que... ya la encontré. ¿Esa la ven? Bien. Todavía, pero ahorita. Ahora, sí. Ahora sí. Ya, mil disculpas porque realmente el Meet no he editado mucho, pero en todo caso, esta era la mesa en la que estamos presentando y las preguntas. Y cuando comencé a hacer la pregunta, al inicio la contesté y comencé luego a trabajar y me di cuenta que era en realidad un monstruo y que resulta muy interesante pensar las instituciones, la institucionalidad y el Estado y el tránsito de un momento al otro momento. Ahora, la respuesta corta es que simplemente el número y complejidad de situaciones, regiones, no favorecieron a la existencia de instituciones existentes, sino, o sea, las debilitaron porque tuvieron que transitar, o sea, no pudieron servir como tránsito o como puente para las nuevas instituciones que se estaban generando. Por ejemplo, hay algunas instituciones que se van a tener que quedar atrás, como por ejemplo la esclavitud, y que sin embargo está en la cabeza de la gente, la servidumbre india, pero también está en la cabeza de la gente, porque finalmente una cosa puede ser lo que plantean los ideólogos de llevar a la realidad y otro es lo que la gente comienza a pensar, lo que tiene en la cabeza y que una vez que pasa el tránsito militar de la independencia, la constitución del Estado y la formalización de una nueva institucionalidad tendría que considerar estos elementos. En prácticamente todos los países de América Latina se jugó la idea de liberar a los indios, pero una cosa es la declaratoria de principios y otra cosa es la realidad. Entonces, desde este punto quiero comenzar. Es muy grande, voy a dar solamente algunos puntos, algunas ideas, porque son solo 10 minutos, pero que creo que son importantes de ir planteando. Entonces, tengo que plantear desde el Perú dos atingencias. Primero, que en realidad debemos entender el Imperio Español no como una homogeneidad, sino en realidad un imperio construido sobre la diferencia. Y creo que eso es el éxito que tiene, que viéndolo desde hoy día sería exitosamente pluriétnico y multicultural. Al menos en el caso del Perú, que tenemos una gran diversidad de culturas y grandes diferencias étnicas dentro del mismo espacio territorial del Perú. Entonces, las instituciones son muy difíciles de encontrarle una suerte de homogeneidad. Es una suerte de réplica que la ley se acata pero no se cumple. Eso no solamente sucede en Lima, sino que es una suerte de cascada que va cayendo dentro del conjunto de las regiones. El problema para mí es que desde este Estado basado en la diferencia o este gobierno, planteemos adecuadamente, planteado en la diferencia, tenemos que transitar ahora sí a construir un Estado supuestamente moderno, de razón aplicada, y que tiene que ser homogéneo, homogeneizante, exclusivo, y que es excluyente pero a la vez cohesionador. Es decir, todos tienen que ser iguales, cuando lo anterior cumplía de una manera mejor y más adecuada con las expectativas regionales o las expectativas de los diferentes grupos humanos. Por tanto, yo planteo que en el fondo no es que haya un proyecto, no lo estamos viendo o no lo debemos pensar desde mi pequeña manera de ver el mundo, no pensarlo como una suerte de proyecto único, como podríamos pensarlo en un mundo republicano y sobre todo con un Estado nacional constituido, sino en realidad resulta más adecuado plantearlo como lo planteaban en la época los planes, como por ejemplo Manuel Lorenzo de Vidaurre. Cuando tenemos un proyecto, es todo un conjunto de pasos que están planificados, organizados para llegar a la consecución de un fin, donde todo el mundo tiene que seguir esos mismos pasos. Mientras que cuando uno lee a Lorenzo de Vidaurre, vemos los planes
y cumple plenamente esa idea de que los planes son una suerte de ideas fuerza, ideas guía, para que la gente construya desde su propia realidad lo que va a ser su impronta, por decir, republicana, ¿no? En este caso. Y es muy interesante porque este señor primero da un plan y luego lo que hace es rechazarlo y volverlo a cambiar con el famoso Vidaurre contra Vidaurre. Pero no voy a trabajar esto, sino que como estoy viéndolo desde manera general, lo que viene a ser el tipo de institucionalidad y cómo la gente puede tener una manera de ver el mundo y transitar al otro, es realmente muy importante. Comenzamos entonces con las situaciones clásicas y lo que vamos a encontrar en el Perú para este tránsito y por qué sostengo que en el fondo hay planes y también una complejidad de caminos y de opciones, no solamente de estados, sino también de institucionalidad, que no necesariamente es tan fácil de llevar adelante. Yo soy de las que sostengo que no se trata ni de caos ni de anarquía en el caso del Perú, sino simplemente hay tal número de diversidad de etnias, de regiones, de grupos, que hay que tratar de construir un consenso y, bueno, aquí comienzo a explicar un poco los fundamentos de esta visión. Entonces, las posturas políticas nos sirven para entender las acciones colectivas que finalmente van a cuajar en acciones o en posiciones políticas frente a la independencia. Vamos a ver incluso también que son problemas que podemos tener incluso hasta hoy en día y que emergen al término del modelo o a la modificación del modelo, lo que estaba en el inicio. Entonces, lo más cómodo, lo más conocido viene a ser lo de los monarquistas y los insurgentes independentistas, que utilizo este concepto porque para la época todos son patriotas y quizás eso es lo que permite el tránsito por honra y cumplir con tu patria, transitan de uno al otro bando sin mayor problema. Y todos sabemos que hay los monarquistas y sabemos que hay los liberales, ¿no es cierto? Los monarquistas, absolutistas constitucionales, y este es el punto que me parece interesante, San Martín, que viene en la cabeza con una monarquía y que se encuentra con gente aquí noble que está abierta a una monarquía. No solamente establece la Orden del Sol, sino que hay monarquía indígena en Cusco, hay monarquía criolla en Cusco, hay monarquía criolla en Lima y hay monarquía muy poderosa y criolla que es la que va a recibir a San Martín, por ejemplo. No son las mismas monarquías necesariamente porque depende de los intereses regionales que veríamos en la segunda parte, ¿no es cierto? Entonces, la gran pregunta para el Perú, ni bien se está terminando la guerra de independencia y comienza la formación de un Estado, es qué busca conservar el conservador y qué busca liberal el liberal. Porque en el fondo lo que los ha unido es la separación de España. Una separación de España que no pasa necesariamente por una revolución que cambie todo, sino que pasa por cortar el vínculo con España. Y dentro del Perú comienzan los problemas porque hay un sector que sí quiere cambiar la realidad existente y hay otro sector que por supuesto no le interesa cambiar lo que vienen a ser su situación, el status quo social en el cual se encuentra. Todos son liberales, estamos de acuerdo. No es que el conservador no sea liberal, sino que en el fondo el problema que se encuentra en el Perú, para mí, no solo es el tema de la libertad. En el caso del norte del Perú, la libertad o la autonomía es una realidad prácticamente para fines real, concreta, para fines del siglo XVIII. El problema es el segundo elemento, la igualdad. Todos pueden ser liberales, pero en el fondo, algo que es muy peruano, todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. El problema es que el grueso prefiere el librecambismo que lo que puede ser realmente una mentalidad liberal que plantee la igualdad. Y este problema me parece que es bien importante porque justamente la discusión sobre la población indígena y la discusión sobre la población negra aún liberta pasa justamente por cómo adecuarlos y aceptarlos dentro del paquete que se está formando y que vamos a llamar Estado Nacional. La institucionalidad
virreinal los mantenía en los márgenes. Supuestamente la institucionalidad republicana pues tiene que incorporarlos. Entonces, esto, que es el famoso choque entre conservadores y liberales, lo vamos a Doctora encontrar. Susana. 10 minutos, ya pasaron. Sí, exacto. Le recordamos que estamos sobre el tiempo y si gusta, yo creo que podría, bueno, es interesantísimo esto que ha preparado, pero creo que pudiera ser también en cuanto a la ronda, ¿no? En cuanto a la ronda de debate. Sí, claro. No, pero debemos darle... Perdóneme, yo sabía que iba a ser compleja, por eso les agradecí, que tenía realmente demasiado que decir. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Les repito, tendrá tiempo de ahondar en estos temas en un espacio de debate. Damos entonces la palabra al segundo participante, a Jonathan. Por favor, respondiendo la misma pregunta en un margen de 10 minutos. Adelante. Perfecto, pues en primer lugar yo quisiera dar las gracias a los organizadores, a las organizadoras por la invitación. Y en segundo lugar, y pasando al tema ya que nos atañe, en mi caso, yo lo que quiero es exponer este aspecto desde lo que me especializo yo, que viene a ser el Estado luberturiano en Saint-Domingue, lo que viene a ser el actual Haití, ¿no? Y creo que puede ser muy interesante además establecer un paralelismo entre el caso americano y el caribeño haitiano, ya que si en los virreinatos, por ejemplo, las primeras juntas se levantaron en contra de la llegada de estos primeros emisarios franceses de la corona de José Bonaparte y en pro de la monarquía hispánica, en el caso de Saint-Domingue, los líderes negros y los mulatos, y en especial Louverture, Toussaint Louverture, formularon un código, irónicamente, de fidelidad a la propia metrópolis y a través de una constitución que ahora hablaré, pero me parece muy importante, que es la de 1801. Y es que este patrón de la búsqueda de la paz, la libertad y la eliminación de grupos facciosos y la anarquía, legitimándose en una autoridad superior militar. Antes hemos hablado de desvincularse a España, pues ahora yo hablo de vincularse a España. Una legitimación en una autoridad superior suele ser un patrón en este proceso de institucionalizar las instituciones de lo que viene a ser la antigua Saint-Domingue, y lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de las revueltas de 1791, que en primer lugar son contra los malvados plantadores, pero a favor de Luis XVI y legitimándose Luis XVI. Y luego además tenemos en el contexto de los exesclavos de Saint-Domingue que pasan a República Dominicana, tenemos también un grupo de exesclavos que se alzan en armas en nombre de Carlos IV y además de la monarquía hispánica. Y por si no fuera poco, avanzamos un poco más y volvemos a encontrar este patrón, donde vemos a Toussaint Louverture un par de años más tarde, donde vemos que tiene una fórmula muy sencilla y que se repite respecto a otros casos previos, que es, por ejemplo, en este caso, en lugar de legitimarse en una monarquía, se legitima en la institución del consulado, en la figura de Napoleón Bonaparte como cónsul francés, como elemento de autoridad que legitima su gobierno en el caso caribeño. Y es que, por ejemplo, en la actualidad, algunos trabajos describen la fortaleza del Estado haitiano, quizás a raíz de otros líderes posteriores, como puede ser Christophe, como pueden ser Dessalines, pero quizás no enfatizan lo suficiente en la figura del Estado centralizador de Louverture, un Estado que va a dictaminar algunas de las actuaciones posteriores y que se van a tomar elementos de las instituciones fundadas por Louverture, por el código louverturiano, que es el código de 1801, y que luego se verá en otros códigos legales, institucionales, posteriores de Saint-Domingue, de lo que viene a ser a día de hoy Haití. Por ejemplo, un elemento muy curioso viene a ser cuando pasamos de esta república dictaminada por los líderes y caudillos militares negros, y posteriormente del fallecimiento de Louverture, estamos hablando de 1804, estamos hablando de esta primera república haitiana dictaminada por Jean-Jacques Dessalines y su corte militar. Cuando Jean-Jacques Dessalines, en septiembre de 1804, pasa de ser jefe de ese gobierno y pasan a proclamarse en imperio y él se pasa a proclamar como emperador, previamente él ostentaba un cargo que era del gobernador general de Saint-Domingue, al igual que hacía Dessalines, y además siguiendo los elementos que había establecido Louverture, ¿no? Por ejemplo, Dessalines era el gobernador general con derecho a sucesión directa, es decir, por elección de este gobernador general, ¿no? Un elemento que se tomaba de la configuración del Estado louverturiano, por ejemplo, y realizado pues, por la Asamblea Central de Saint-Domingue en 1801, y era una de las bases, como me vengo reiterando, del Estado centralizador louverturiano, ¿no? Es muy interesante cuando hablamos de las herramientas que cogen Dessalines o Christophe, del Toussaint Louverture, hablar del concepto de soberanía negra, un concepto que ha trabajado muy bien un buen colega, el profesor Antonio Jesús Pinto Tortosa,
Y él, cuando habla del concepto de soberanía negra y de cómo organizan este Estado, en primer lugar, metrópolis a favor, colonia a favor de la metrópolis, y luego un Estado emancipador, universal, un Estado independiente, como podrá ser el Imperio haitiano proclamado por Dessalines, debemos hablar de la soberanía negra. Y una definición muy interesante es la que señala mi colega, y la voy a citar. Él dice, es decir, lejos de legitimarse a seguir la corriente de la llamada Revolución Atlántica o las revoluciones esclavas atlánticas, estos líderes, es decir, los cabecillas negros, adoptaron los elementos de esta última que más convenían a sus propios intereses, adaptándolos al contexto de la economía de plantación en la que vivían. Y este fenómeno habría que añadir además el de los cabecillas esclavos de élite, pero no me voy a extender para cumplir con los 10 minutos que tengo. Para comprender las fortalezas y la institucionalización de los gobiernos haitianos entre 1801 y 1804, que son el objeto de mi interés, hay que consultar, por lo menos yo creo, en un marco teórico, los códigos de 1801, al ser este el eje central del Estado de l'Ouverture, y por otro lado el imperial del 20 de mayo de 1805, al ser el eje del Estado imperial de Dessalines. Y yo creo que es interesante hablar del primer código, porque refleja 4 principios básicos que son muy interesantes para el fortalecimiento y justificación del Estado. En primer lugar, unir ambas necesidades de la isla de la antigua española, es decir, Haití y República Dominicana. Y aquí, por ejemplo, podríamos ver un primer germen, el futuro nacionalismo racial y de negritud que conforma hoy la sociedad haitiana. En segundo lugar, construir una administración fuerte, central, en palabras de la Asamblea Central de Saint-Domingue en 1801 y del propio Toussaint Louverture, un régimen simple y uniforme. Y luego, por supuesto, recuperar un flujo económico después de una serie de revueltas, guerras civiles y revolución haitiana que ha dejado en catástrofe al país. Y sobre todo, justificándose en que en la metrópolis no puede hacerse cargo de las colonias al estar en conflicto con Inglaterra. Y estamos hablando de un contexto de 1800, 1801, previamente a la paz d'Amiens, ¿no? Y en cuarto lugar, es interesante cómo el código habla del derecho a la propiedad privada y la inviolabilidad de éste. Es decir, en el que el Estado tratará de favorecer a los antiguos propietarios. Esto es muy, muy interesante. Louverture, que irónicamente se denomina el aperturista o el libertador, hace una cosa muy sencilla. Y es igual que Bonaparte pone fin a los excesos de la Revolución Francesa y centraliza el Estado, Louverture hará lo mismo en Saint-Domingue. Y esto es muy, muy, muy interesante. Y en este sentido, cuando se proclama la Constitución de 1801, se está dando lugar a un Estado, que me vengo reiterando, louverturiano. Se trata de un Estado que toma de modelo el ejemplo francés, donde Toussaint Louverture crea una propia corte en Cap, crea una corte en Saint-Domingue, donde toma elementos franceses, donde se ve un Estado intervencionista, centralizado, con aprobación de un gobernador general a la vez de una asamblea central. Y esto es lo que denominan, por ejemplo, Manigat y Popkin como Louverturian State o Estado louverturiano, ¿no? Pero muy interesante además es que si se duda quizás de lo que yo pueda afirmar aquí, solo hay que comparar la Constitución de 1799 del Consulado francés con la Constitución de 1801 del caso haitiano y veremos evidentes paralelismos. Para cumplir con el tiempo que tengo, simplemente también me quiero preguntar una cuestión a la hora de afianzar el Estado louverturiano, que insisto, para mí no es un Estado-nación, sino que es un territorio que sigue siendo fiel a una metrópolis, pero más adelante entraremos en este debate también. Y yo creo que cabe preguntarse la pregunta de si en el caso de Toussaint Louverture como objeto de estudio, después de este proceso de revolución atlántica, cabe preguntarse si tiene algún proyecto independentista o pensamiento independentista. Y esto recurriendo otra vez al eje de la pregunta que se ha planteado, ¿no? Al inicio por parte de la moderadora. Yo creo que, de hecho, a mi juicio, no. Toussaint Louverture, además, usaba el independentismo, si me permiten decirlo así, como arma en contra de sus enemigos. Es decir, si alguien me causa problemas, lo acuso de proyecto emancipador frente a la metrópolis y me deshago de él. Y de hecho es lo que se hizo con el diplomático Sontonax frente a Napoleón Bonaparte, ¿no? Además, solo hay que ver la inmensa cantidad de panfletos y documentación que la Asamblea Central de Saint-Domingue y que el propio Toussaint Louverture publicaban al respecto. Además, es que en su lenguaje vemos que se habla, por ejemplo, del trabajo por el amor y la paz, incluso de la fidelidad. Otro tema interesante aquí, por ejemplo, sería analizar esta concepción de nación versus imperio, ya que, de hecho, la Constitución de Toussaint
acepta formar parte del Imperio francés. Tengamos en cuenta que estamos hablando de época consular, no imperial. Y es muy interesante ver cómo se trata de un contexto peculiar que además define muy bien este carácter, ¿no?, del Estado louverturiano, porque en ningún caso hay Saint-Domingue del Toussaint Louverture, ni él en su proyecto, a mi modo de ver, tenían un eje emancipador ni de salirse, por lo menos, de esta fidelidad o de relación de metrópolis y colonia. Destaca además, para finalizar, porque me parece muy, muy interesante, el profesor Vega Boire, a quien creo que habría que citar si hablamos de constitución y de organización del Estado haitiano, que, por ejemplo, cuando hablamos del Estado de Toussaint y su constitución y sus códigos legales, vemos que se dictan no para una nación independiente, sino para una colonia de una potencia europea, que además permanece como tal. Otros aspectos que destacan también este profesor, muy interesantes, son, en segundo lugar, que se trata de un documento muy moderado, para tratarse de un contexto revolucionario. En tercer lugar, evidentemente, como ha dicho la profesora previamente, en un contexto revolucionario se abole la esclavitud, lo cual, claro, es un claro avance y extraordinario avance para la época. Y en cuarto lugar, además, que este documento no se pudo aplicar en la parte española de la isla, sino que solo fue estable en la parte francesa. No quiero finalizar, digamos, esta primera pregunta sin decir que, bueno, evidentemente el carácter louverturiano determinó los futuros gobiernos, pues, de Salins, de Christophe, etcétera, pero difieren en sus conceptos de Estado-nación. El primero, es decir, Toussaint, estaría más a favor, como venimos diciendo, de mantenerse adherido a una entidad superior que justifique este gobierno. El segundo de ellos, en el caso de Salins, sería contrario y sería más favorable a una emancipación total. Además, si se puede decir el nacionalismo de Louverture, a mí no me gusta hablar de nacionalismo en el caso de Louverture, porque insisto en este elemento de fidelidad a la metrópolis, se podría definir como consular, es decir, favorable a la institución central del consulado francés y católico romano. En cambio, el posterior nacionalismo más edificado por Dessalines y Christophe es un nacionalismo donde se refleja primero la negritud, la idea de negritud, y luego va todo lo demás que lo acompaña. Evidentemente, en el caso de Toussaint Louverture y un Estado centralizado y sus respectivas instituciones, no fue todo uniforme, hubo muchas revueltas, hubo mucha discrepancia interna, ¿no? Y ejemplo de ello es la revuelta de su propio sobrino, Moïse Louverture. Y yo creo que con este objeto de estudio más o menos podría lanzar unas pequeñas ideas para esta primera pregunta. Muchísimas gracias, estimado Jonathan, por tu valiosa intervención. Damos paso a nuestra tercera ponente del día de hoy, la doctora Amparo Cazorla Basantes. Sí, muchas gracias, Estelita. Buenos días con todos. Agradezco pues la oportunidad del Centro de Investigaciones Históricas de América Latina de la Universidad de Jaume, de forma especial a la doctora Cristina Fonseca, a Ibisami, a la doctora Estelita por haberme pues permitido estar hoy en este coloquio tan importante. Quiero contestar a esta interesante pregunta un poco revisando los trabajos que se está trabajando a nivel de mi área de conocimiento y línea de investigación. La reflexión determina ser un campo bastante amplio de análisis para determinar estos proyectos de institucionalidad dentro de las naciones, un poquito ubicarme en el concepto de cultura, pues en los últimos tiempos nos permite tener diversas explicaciones complementarias a la hora de discutir estos proyectos y debates independentistas que vamos a entrar en un debate que finalmente, al ser un monstruo tan grande que determinará esta formación de estados y naciones, quiero analizar especialmente a uno de los objetos o bienes culturales que en la Real Audiencia de Quito a fines del siglo XVIII, como preámbulo a los procesos de independencias, se convierte como un medio representante del reflejo de profundos cambios sociales y políticos que vamos a visorar más en el siglo XIX. Analizar puntos de vista, como por ejemplo, desde el pueblo, la cultura de la informalidad hacia la cultura de la formalidad, permitiendo que de esta manera la sociedad quiteña, como representante de toda una Real Audiencia de Quito, vaya de una fase tradicional que se consideraba en la época de la colonia como era un hombre de fe, a un proyecto un poco más moderno, pero con simples discusiones que es bueno considerarlas, a un hombre ciudadano.
Quiero referirme específicamente a un grupo de lectores existentes y ubicados como previo a las independencias en el espacio urbano de Quito. Pues se ha considerado dentro de las investigaciones realizadas que trabajo una ubicación de sexo, temáticas, profesión, oficio y actividad para definición de una fisonomía de un tipo de lector y receptor representando una compleja dualidad. Es decir, el hombre quiteño que sea él mismo, pero distinto a la vez, que vaya desde estas lecturas devocionales hacia las nuevas propuestas educativas. Quiero aquí determinar lo que Pedro Wimbovich presenta, revela algunos aspectos existentes en la época, como la educación y los libros durante el desarrollo de la colonia no eran principalmente un alcance a los bolsillos, pero sin embargo, de la época desde el pueblo, pero desde allí quiero identificar la existencia de algunos grupos subculturales como agentes desarrolladores de nuevos proyectos y debates independentistas que pudieron haber fortalecido, si se podría decir, abro comillas, algo de institucionalidad. Por ejemplo, se ha trabajado algunos documentos realizados por parte de algunos personajes, como por ejemplo las organizaciones de sociedades que aparecen a finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, la conformación de los amigos de país, como mecanismos que permitieron definir un etos característicos del denominado americanismo, obteniendo por la educación. ¿En qué me he basado para poder orientar estos puntos de vista? Identificando quizás las tres grandes bibliotecas que los jesuitas conformaban dentro de sí, tantas obras antiguas como modernas, que informaban los principios de las ciencias naturales, cuestionando un poco la autoridad de los santos padres, apoyando la conciencia política, la astronomía, el cuerpo humano, entre otros, ¿no? Lo que más haya es la atención que al no poder conocer el latín, empezaron a leer otros libros que determinaban o refutaban, a pesar de su afán de desarrollo, otras teorías como de Copérnico o Descartes, que finalmente empezaban a analizar la difusión de esas ideas. Entonces, las publicaciones que tomaron fuerza a partir del siglo XIX, inicios del siglo XIX, dirigidas ya no a una totalidad, sino a un público interesado en las novedades políticas y culturales del régimen español. Aquí Eugenio Espejo tiene mucho que ver, ¿no? Por quien se alcanza a resaltar la epistemología irónica de los ideales abstractos de la libertad e igualdad que fueron predeterminados luego de la Revolución Francesa, que buscaban sí ser mayormente difundidos, asumiendo una dimensión un poco más universalista, ya que provocaba a quien lo escuchaba cierto escepticismo, contribuyó a educar a un público ciudadano, criollo, mestizo, en pro de un proyecto de fundación nacional, pero es demasiado amplio, creando un sentido de pertenencia, ya lo dije hace un momento, americanista, por parte de los criollos. Este personaje afrontó con firmeza las contradicciones y especialmente los dilemas que en su momento se enfrentaba su realidad con Antonio Nariño, fundaban el denominado arcano de la filosofía, como por ejemplo, que nucleaba las intelectuales tertulias donde se discutía todo tipo de temas. Se estableció además que la sociedad económica de amigo de país, con nobles intelectuales, entre ellos acá, ¿no? Montúfar, Gijón, León, Larrea, etcétera, admirados muchísimos por sus ideologías, son personajes que quizás emprenderían su labor de discusión sobre aspectos que permiten esbozar quizás que la modernidad es el concepto de Foucault como la manera de pensar y sentir y actuar y de conducirse a sí mismo. Quizás este principio nos permite determinar de que este proyecto de tipo independentista, organizado desde su punto de vista ideológico, sea por lecturas o sea por circulación de ideas, fue gestando en el seno de aquel proyecto autonomista, ¿no? No cabe duda de que en la conformación de este independentista, sí, estos personajes jugaron un papel muy importante, pero no se puede afirmar que llegara a sumarse a un separatismo, quizás, como lo determina Roy en algunos documentos que se habla en el manejo de la Ilustración.
Con el reforzamiento de ciencias se cree pertinente discernir que las nuevas conceptualizaciones que empiezan a visualizarse en las universidades, en este caso, en la Real Audiencia de Quito, la primera universidad laica que nació frente a algunos ímpetus del criollismo que determinaba la formación de diversidad de profesiones, podría recibir algunas interpretaciones y muy variadas entre ellas desde el punto de vista, digamos, del pueblo o denominado también como populacho. Especialmente en el caso de los disturbios sociales que se trataba del grupo social de clase baja, analfabeta, de educación, se reformó por nación, refiriéndose a un grupo de ciudadanos respetables con derechos y lo que es más, con opinión popular. Estoy muy de acuerdo con algunos análisis que determina que aparecen ciertas ideas fuerzas fuera de los círculos de los gobernantes. La opinión popular en el nuevo siglo vuelve a aparecer, pero esta vez con la concepción de una opinión de carácter pública, sin antes distinguir que para llegar a esa definición habría que tomar en cuenta la opinión privada, sinónimo de personal, por lo que en ocasiones para incorporar matices de secretismo podría determinar una forma ideológica que más adelante fue perfilada al consolidarse una nueva constitución en el año de 1812 como la promulgación de una nueva etapa ideológica que buscaba los ciertos independentismos. Lo que quiero razonar en esta primera pregunta que se nos plantea bastante analítica es que quiero referirnos solamente como un proyecto que vino desde el proyecto nacional de cultura y de sociedad en el término, sino más bien que nace del mismo ímpetu que la sociedad desde el pueblo, visto como tal, como la invisibilización de una etapa en donde presenta ciertas circunstancias de análisis que necesita ser detectado, sirvió de base para que el proceso de independencias que aparece en el nuevo siglo tome forma, quizás, pero sí, desde un tipo de vista separatista, no como un consenso ideológico general y quizás simplemente como que raspando las terminologías de formación de concepciones desde el punto de vista del nacionalismo, la patria y hacia buscar nuevas formas de igualdad disfrazada desde ciertos sectores antagónicos que seguían manteniéndose, al menos desde la Real Audiencia de Quito, cuando fue tomada en consideración para la conformación de una nueva Gran Colombia, ideológicamente bien establecida con aquellos representantes patriotas que permitieron trabajar en un tipo de identidad un poco más americanista para que de esta manera se pueda definir una nueva forma de etapa. Entonces, al hablar de esta primera pregunta, sí, bueno, son atisbos que van conformando esa institucionalidad. Y la formación de estados y naciones, que en nuestro caso aparece desde los años de 1830, tuvo que transitar un buen tiempo porque finalmente con el aparecimiento de un gobierno que denominado nuevo desde una nacionalidad venezolana, no se logró constituir esa formación de Estado y nación, lográndose mucho tiempo después de haber iniciado la época republicana. Pero sin embargo nace o se interioriza desde fines del siglo XVIII hasta unos 30 años después, como que sus atisbos de formación, entre comillas, institucionalidades, así como también de estados y naciones. Hasta ahí en honor al tiempo en esta primera etapa. Muchísimas gracias, doctora Amparito Cazorla, por su intervención. A los demás ponentes también les agradecemos. Para cerrar esta primera ronda de disertaciones en cuanto a la pregunta planteada, solamente cabe indicar que los proyectos y debates independentistas no solo fueron cruciales para la creación de los nuevos estados-naciones, sino que también jugaron un papel fundamental en el fortalecimiento de la institucionalidad estatal y la formación de identidades nacionales. Damos paso a la siguiente pregunta, que será contestada por nuestros ponentes, que dice: ¿cómo se perfiló la población después de la independencia en los aspectos jurídico, social, cultural y económico? Vamos a cambiar la modalidad en esta ocasión. Vamos a iniciar con la doctora Amparito Cazorla,
que responderá a la pregunta planteada, recordándoles que tenemos 10 minutos también para su disertación. Le damos paso, doctora Amparito, para su contestación a la pregunta planteada. Gracias, Estelita. Esperemos seguir pues abriendo un poco más el debate en esta pregunta que hace referencia a que la población cómo está vista después de la independencia en los aspectos jurídico, social, cultural y económico. Bueno, se toman, ¿no?, ciertas consideraciones de fuentes como Federica Morelli, que destaca la presencia de las ideas ilustradas basadas en el derecho natural del hombre a inicios del siglo XIX, lo que crea condiciones socioculturales para que el naciente derecho subjetivo e individualista de los hombres se le excusa para la aparición de una problemática un poco más profunda luego de las independencias, la conformación de un estado mixto entre la corona borbónica, la clase criolla en sus inicios antes del inicio de la independencia, que pese a ser golpeados por las últimas reformas monárquicas borbónicas, llegaron a convertirse en los últimos representantes legítimos de esos intereses económicos de los quiteños. Morelli determina como preámbulo para determinar ciertas ideas de que estas reformas no fueron un producto de campo lineal, aceptado quizás por el monárquico central, sino que poco a poco fueron ganando una fuerte legitimidad frente a la colectividad social, como producto de las relaciones cooperativistas mantenidas en la última fase de la época colonial, todo en conexión a la proyección de estas ideas con clara influencia hacia el pensamiento neoescolástico español y de manera especial al pensamiento, por ejemplo, hegeliano. Busca la legitimización de modelos de Estado, con una constitución mixta, 1812, que al conformar las juntas de gobierno de carácter revolucionario de restauración de los derechos del hombre. Una vez identificados estos múltiples matices a través de los cuales representan las ideas del pensamiento formal en el periodo del inicio de estas independencias, es evidente que éstas tuvieron un avance procesual, tanto por intereses de la corona borbónica como para el conocimiento y la práctica de preceptos filosóficos como el derecho natural del hombre, que lo manifesté hace un momento, facultando de esta manera el avance hacia una ideología que reconozca la paulatina emancipación del pensamiento hacia un patriotismo americano. Bastante amplio el decir que cuál ha sido en esta pregunta esa generalidad, ya que la generalidad en las ideas consensuadas luego de la independencia desde el punto de vista, estoy identificando desde el punto de vista cultural, ya que la conformación de una ideología autónoma en los letrados quiteños como una unidad significativa del cambio social basada en estrategias de desarrollo del ser humano, la libertad de pensamiento, de opinión, de expresión, la igualdad de derechos hacia una justicia social, entre comillas, activan un punto en común, la existencia de un carácter nacional colectivo a un cierto liberalismo individual. Por un lado, el alcance de la impronta de las doctrinas leídas en tantos los libros, fines del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, que de a poco fueron proporcionando a los lectores las ideas que sirvieron para mantener y reproducir dentro de un nuevo contexto liberal una forma de autogobierno local, que tiene o tuvo sus orígenes en la tradición de los pactos de la monarquía hispánica y por el otro sacar provecho de una mirada en conjunto que abarca un contexto temporal y espacial amplio en cambios y transformaciones dentro de la colectividad. La población, después de la independencia en el proceso sociocultural, mediante los libros que ofrecían estas ideas de reformismo a inicios del siglo XIX, para la formación de una nueva esfera cultural. Se trata de la influencia de formas de pensar con mayores juicios críticos, en medio de prácticas doctas que no se guiaban exclusivamente por los dictados o los cánones del conocimiento ni las autoridades administrativas nuevas que iban apareciendo de turno, sino sencillamente porque el lector era importante.
Es interesante concluir que luego de las independencias, por ejemplo, el ambiente universitario no era una única excepción a la naturaleza del pensamiento que se generó en este periodo, pues tampoco encontramos en verdaderos tratadistas que elaboraban sistemáticamente un cuerpo teórico respecto de estas áreas, como por ejemplo la economía, la política, sino más bien se ha encontrado la formulación y circulación de que manifestaba hasta el final la consolidación de estas ideas fuerzas, basada en los nuevos conceptos que transitaban tanto en los libros como de boca en boca, para dar legitimidad teórica de sus proyectos sociales. Estas nuevas ideas fuerzas permiten enganchar al hombre dentro de conceptos de política gubernativa, como aquella ciencia que empieza considerando al hombre como un ciudadano, sujeto imprescindible que forma parte del Estado, de una patria y de un nacionalismo, ¿no? Su objeto es transmitir estrategias para el socorro de las necesidades públicas y el fomento de la prosperidad común o nacional, prefiriendo de cada sujeto particular. Me estoy refiriendo a la diseminación del bien público cuyo norte era la política gubernativa. Además, no se puede negar tampoco, desde el punto de vista universitario, como una fuente ideológica, que se empezó a trabajar bastante, ¿no? Y de forma más consolidada acá en la Universidad de Santo Tomás de aquí, ¿no? Laicizada en conceptos como la patria, el patriotismo americano. El patriota podría ser el conservar su progresismo ante un cambio que se va dando en algunas de las ocasiones, puesto que existen referentes culturales de la conformación de nuevas sociedades que dentro de la sociabilidad empiezan a extender estos criterios hacia un nuevo modelo de sociedad. La opinión pública, la política moderna o más moderna, que precisamente irrumpirán en plena luz en la época que se dio revolucionaria y ahora la constitución de un nuevo Estado. En conclusión, quiero denotar en esta pregunta de que existe una defensa de libertad de pensamiento, la ardiente proclamación del patriotismo americano y la auténtica defensa de los derechos nacional e individual. El primer caso, al elegir su gobierno y establecer una división de poderes, mientras que en el segundo, la igualdad, la libertad y la justicia social, entre comillas, entre los ciudadanos quiteños. Bueno, eso se quería dar a entender finalmente una estructura organizativa dentro de este forjamiento de ideas, o mal dicho, como institucionalidad, no se logró. Es por esto que estas juntas, que en su momento patrocinadas de la parte contemporánea de las Cortes de Cádiz en la Constitución quiteña, 1809, 1812, para más adelante entre en vigencia, pues, en sus procesos de independentistas que se sella a partir de los años de 1822, creando una nueva ampliación ideológica al poder unir a estas ideas hacia el norte representados por Simón Bolívar y todo ese aparataje gubernativo que determinó. En definitiva, se llega a un proceso de modernización a través de la vigencia de varias transformaciones que llevan a una sociedad a tener atributos propios, incompletos, pero propios. De estos patrones más complejos y avanzados, un poco a una organización, por lo menos de uno conceptual, representados por una libertad y una justicia, igualdad incompleta. Sí, con un pueblo con tradición social y política inestable para la conformación de una unidad republicana, que más adelante se convierte en una unidad paradójica, la unidad de desunción, los separatismos en la Gran Colombia, nos arroja a todos a un torbellino de constante desintegración y renovación de lucha y contradicción. Ser modernos es formar parte de una totalidad para la Real Audiencia de Quito, en la cual todo sólido se desvanece en el aire. La formación y disolución de la Gran Colombia, conformando un Estado separado, independiente, pero no con una estructura ideológica consolidada para una nueva etapa de las repúblicas, que daría mucho más que hacer en mayor análisis de concesión a ciertas etapas que prácticamente le hace débil, en este caso, al punto ideológico de una Real Audiencia de Quito.
Muchísimas gracias a la doctora Amparo Cazorla por su intervención. Damos paso en este momento al maestro Jonathan Barshauli para que nos ayude con su exposición y respuesta a la pregunta planteada. Bien, muchas gracias nuevamente. Un poco enlazando con los términos de ciudadano, lealtad a la patria, espero que esta intervención esté conectada de cierto modo con la anterior, yo creo que sí. Y nuevamente, para responder a la cuestión, el eje temático con el que estamos haciendo estas disertaciones, yo quiero, en primer lugar, volver a este objeto de estudio. Me parece muy interesante partir siempre de lo que conoce cada uno, que es su campo de trabajo, en mi caso Sandomán. Y creo que me parece muy interesante quizás ejemplificar, materializar estas ideas quizás teóricas en casos de estudio, ¿no? Y nuevamente, pues yo quiero enlazar con mi intervención anterior y destacar, en primer lugar, por si no quedaba claro con la respuesta previa, que el estado centralizador de Toussaint Louverture, y en esto coinciden muchos autores, habría sido un éxito completo. En primer lugar, por la emancipación de los esclavos. En segundo lugar, por la reconciliación, de cierta manera, con los expropietarios esclavos. Y en tercer lugar, porque al obtener relaciones comerciales con la monarquía hispánica, con lo que hoy es en día, o lo que hoy en día es Gran Bretaña, y con las costas de Norteamérica, hay una especie de reconocimiento externo de esa institución. No como nación, pero sí como una representación, por así decirlo, autónoma, una extensión de la territorialidad francesa en el Caribe. Y en este sentido, pues yo creo que sería un éxito claramente, ¿no? Y de no ser por la intervención francesa de 1802, pues el Estado se podría haber seguido desarrollando. Y a pesar de todos los conflictos bélicos que se iban sucediendo, no los veo tanto como un hándicap o como un lastre para esta formalización del gobierno de Louverture, sino oportunidades para fortalecer la imagen de monarca, perdón, ¿no? de líder, pero en cierta medida sí paterna, incluso con un aura incluso de monarca, aunque no era el caso porque era un gobernador general, pero sí estos conflictos bélicos usarlos como una oportunidad de autorrepresentación positiva frente a lo externo, es decir, Louverture el político, Louverture el militar, Louverture el hombre de los triunfos y de los éxitos, que, como bien decía la anterior intervención, se buscaban las respuestas a estas crisis sociales y se presentaba como una respuesta a una crisis social, ¿no? Bien, yo creo que para hablar de los aspectos jurídicos, sociales, culturales y económicos en lo que es mi objeto de estudio, creo que lo importante, lo primero es acudir al lenguaje. Hablábamos del reconocimiento externo. Y si acudimos al lenguaje de las propias autoridades de Saint-Domingue y empezando por el propio código de 1801, vemos que, por ejemplo, y hablando en términos anacrónicos, si me lo permiten, las referencias a los grupos de población en un contexto racial desaparecen. Y prácticamente las únicas referencias a grupos sociales determinados se ven relacionadas a los pobladores franceses, tratando de convencer a estos últimos de que el gobierno de Toussaint actuará en su favor. Saint-Domingue se estructuraba con un aparato administrativo muy interesante, de mayor a menor en departamentos, distritos y parroquias. Esta nueva sociedad tiene como eje su ejército. Yo, como historiador, por lo menos militar, lo contemplo así: una sociedad cuyo eje principal, uno de los principales ejes, es el ejército, que contaba, pues creemos, con alrededor de unos 20.000 hombres, en su mayoría de población negra, pero inspirados en un plano moral, y aquí vuelvo a lo de la figura paternal, jerárquica y demás, por los valores folclóricos del vudú y por esta relación paternalista de comandante en jefe de Toussaint, que además, cuya eterna máxima era la abolición de la esclavitud. Siendo además muchos de estos oficiales, que es lo más curioso de este ejército en esta nueva sociedad que se plantea en el modelo de Libertarian State, algunos propietarios blancos, otros mulatos y otros ex propietarios de plantaciones, ¿no? Y así es como se formula poco a poco un poco la idea del ciudadano soldado, ex esclavo de este estado louverturiano, que es un ciudadano soldado que es agricultor de la tierra. Pero claro,
¿En qué medida es cultivador de la tierra este ciudadano soldado? ¿Lo es por obligación? ¿Lo es por imposición? ¿Cómo se mantiene esta formalización del Estado? Pues el hecho es que ya en su correspondencia de época republicana, Louverture piensa que el esclavo o el ex-esclavo, el liberto, tiene que estar vinculado a la tierra, de cierto modo, para que no se entre en una crisis económica. Y de hecho, en la correspondencia de Louverture se puede leer: todos los trabajadores deberán o debían volver a las plantaciones para trabajar duro. Estas son palabras de Louverture. Estos hombres, estos ex-esclavos, están ligados a las plantaciones y en muchos casos incluso a propiedades que son en ese momento propiedad de sus antiguos capataces y propietarios, válgame la redundancia. Es decir, siguen trabajando y vinculando en terrenos en los que ya habían estado como esclavos y ahora deben volver. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo consigue esta moral louverturiana que estos vuelvan? Pues principalmente con una cosa que no se ha estudiado mucho, pero es movilizando a los núcleos familiares completos y ligándolos a la tierra. En lo económico, podríamos destacar quizás en este estado louverturiano pues, que se limitó en un principio pues, la introducción de proyectos de inversión extranjeros y se centraban gran parte de los esfuerzos estatales en el campo, como es evidente. Hablamos del ciudadano soldado, pero también agricultor o trabajador de la tierra. Pues, por ejemplo, también se trabajaba el azúcar, el café, el algodón, el índigo, etc. No me voy a centrar en esto. Pero claro, no había un cierre completo del Estado louverturiano. Habíamos hablado de un cierto reconocimiento externo, ¿no? Y es muy interesante ver cómo Louverture, por ejemplo, hace compras y hace relaciones comerciales con Norteamérica. Y de hecho, de Norteamérica obtiene unos 30.000 mosquetes en 1800, que lo tenemos registrada la compra-venta. Y bueno, en lo referente al aparato social, y para no extenderme y cumplir con los tiempos, se puede decir que este Estado louverturiano es de una concepción cristiana, donde se establece el estatus legal de la mujer respecto al de sus maridos e hijos dentro y fuera del matrimonio. Y en este marco se señala curiosamente pues, que a las mujeres blancas se les debe de referenciar por madame y a las de color por ciudadana. La sociedad además sigue unas normas muy rígidas en este modelo, tanto es así que Louverture deroga el derecho a divorcio establecido previamente por la República Francesa y además recomienda a sus hijos, a los hijos de sus generales, aunque también lo hará con sus propios hijos e hijos adoptivos, el mandar a estos jóvenes a Francia, a formarse en instituciones como el Instituto Colonial. Además es muy interesante ver, cuando vemos el aparato legal y educativo de este Estado louverturiano, ver cómo el Estado obliga a la educación cristiana de los hijos, cómo está penalizado no atender a la educación cristiana de los hijos incluso, ¿no? Pero esto también es muy importante porque tanto en el Código de 1801 como en los diferentes bandos públicos se hace saber claramente que es una sociedad que en cierto modo emula el principio de ascenso por meritocracia de la República y Revolución Francesa. Por eso, claro, es claramente importante un conocimiento del lenguaje, de las matemáticas y sobre todo demostrar en el espacio público una identidad negra, pero una identidad negra y cristiana y conservadora y afín a la metrópolis. Hecho que, por ejemplo, Louverture pues, no consiguió introducir en la mentalidad de todos los que le rodeaban, como veremos por las revueltas. Entonces, hablamos de estas revueltas y de estos conflictos ya para finalizar, ¿no? El denominador común del ascenso louverturiano son contextos continuos bélicos, pero que afectan a lo social, a lo jurídico, a lo económico, evidentemente, ¿no? Pues en primer lugar, claro, hay que presentarse como un héroe frente al gobierno central, es decir, el francés, el metropolitano y también ante la población. Pues se expulsa la expedición inglesa, en agosto de 1798. Pero claro, luego está el conflicto interno entre los ciudadanos de color, es decir, mestizos, y los ciudadanos negros. Que además tenemos que hablar de los antiguos plantadores y cómo se posicionaban, pues dependiendo del momento, a favor de los mestizos o a favor de los negros. Normalmente era a favor de los mestizos muchas veces, ¿no? Y por ejemplo vemos una guerra civil que se denomina de los cuchillos, para quien lo quiera ampliar esta información, en 1799, donde las élites mulatas, lideradas por André Rigaud, se enfrentan en esta guerra civil a Toussaint Louverture y luego, irónicamente, estas élites mulatas se ven exiliadas al perder este conflicto civil y volverán años más tarde, en 1802, apoyados con la expedición de Leclerc para tomar el mando en la isla y para tratar de expulsar a los cabecillas negros, ¿no? Pero claro, también dentro de la población negra hay una incomprensión de la política louverturiana, porque el propio Moïse Louverture, el sobrino de Louverture,
pues en 1800, entre octubre y noviembre de 1800, alza en armas a muchos de estos núcleos familiares que están obligados a asentarse en propiedades de antiguos ex-esclavos, porque llevan la máxima, el lema de que el gobierno luberturiano favorece a los antiguos propietarios y a la metrópolis. Entonces se levantan en armas y vemos evidentemente otra ruptura del discurso social interno, ¿no? Además, claro, la revuelta de Moise concluye con matanzas de blancos y en la huida masiva de propietarios rumbo a Francia. Esto no dará una muy buena imagen de este reconocimiento, por así decirlo, externo de la metrópolis y por parte del consulado, ¿no? Y al final acabará en esta expedición de 1802. Yo creo que esto sería una buena representación quizás de los valores sociales, económicos, quizás del ambiente, ese contexto del Estado centralizador luberturiano. Sobre todo destacar, pues eso, el eje del conflicto interno, que no tiene por qué quitar fuerzas al Estado, sino ganar puntos por exponer cómo pueden ser una solución a estos problemas. Pues en este caso a través del ejército. Y Louverture, de hecho, una de sus técnicas de ascenso desde que era liberto hasta que alcanzó a ser el cargo de gobernador general, los momentos en los que estuvo al servicio de la monarquía hispánica con la unidad de negros leales a Carlos IV y luego cuando volvió al otro lado de la frontera y volvió a ponerse al servicio de la República, es siempre esa idea de legitimidad y de que hay un núcleo, que es el ascenso a través de lo militar. Lo militar será un fuerte. En palabras de Alberto Cañas de Pablos, que es un gran investigador sobre el carisma militar y político, que tiene un libro, Centauros Carismáticos, donde también habla de América y el Caribe, se podría decir que Toussaint Louverture es uno de esos centauros carismáticos, porque es un hombre político, pero es un hombre militar, y sobre todo el eje de su vida de ascenso es lo militar, y esto es indiscutible. Y con esto cerraría esta cuestión. Muchísimas gracias al maestro Jonathan Bar-Shauli por su brillante intervención. Damos paso en este momento a la doctora Susana Aldana. Sí, simplemente, ¿me escucháis a mí? Sí, doctor. Susu, no tienes el micrófono prendido. Tu micrófono está apagado. No. ¿Pero no me escuchan ahí? Ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan? Disculpen, cuando no tengo un problema, tengo problema. otro. Pero Tengo ya un problema ya con lo la sala, tengo. pero bueno. Ya, ok. Entonces, justamente vinculando y trabajando el tema de la institucionalidad y la gente. Como les decía, había trabajado la idea de estos señores, de estos nobles, como una suerte de institución. La nobleza son los señores, que resulta muy interesante porque van a transitar a lo que viene a ser la república e incluso lo podemos encontrar hasta hoy y la tendencia peruana incluso a tener un dictador. Luego tenemos otra institución porque lo que buscan las personas es una suerte de orden. Escuchaba lo que estábamos mencionando, lo que todos estábamos hablando y en el fondo es cómo las instituciones te permiten el orden. Y una de las instituciones que te va a permitir un orden y que ha sido el elemento controlador de la sociedad en una sociedad tan diversa como la peruana es justamente la Iglesia Católica. Y entonces el problema es que para la gente común y corriente, los indios, los negros, el punto es que la Iglesia Católica son los buenos y los masones, que son los liberales, son una suerte de demonios. Esto en la independencia, en la batalla, en el fragor de la batalla, como que se pierde, pero que a la hora tenemos que, cuando el Estado se comienza a constituir, comienza las políticas, no solamente por saber si vas a considerar a los indios y a los negros como sujetos activos de derechos dentro de la nueva institucionalidad que cuaja en un tipo de Estado, sino que qué vas a hacer con la Iglesia Católica, porque es un elemento central y medular como institución que está en la cabeza de la gente y la gente busca a la Iglesia Católica y la lucha se da a lo largo de la década del 20 por unos eliminar esa institución y por otros por mantenerla. Y vamos a tener pues que hay desde los discursos del Estado totalmente católico, desde el Estado laico o del Estado tolerante. Es muy interesante porque ahí se genera una suerte de vacío de autoridades cuando eliminan a lo que viene a ser la Iglesia y comienza el factor del orden. Y entonces es interesante, pensando en lo que ha dicho este señor Barr, porque el otro
el otro posible motor de orden, que también es una suerte de institución, aunque no ha tenido tanta fuerza en la República y que reemplaza a la Iglesia, va a ser el ejército. Y entonces el motor de orden republicano va a ser la fuerza del ejército. Y ahí estoy pensando en Irurovsky y Galante y su trabajo, cómo se plantea. Entonces, hablando de institucionalidades, recordemos lo que dije, que habían institucionalidades distintas. Me salto porque, como también les había dicho, me parece muy interesante la idea de las nuevas institucionalidades, la fuerza del ejército, que en el momento en el Perú es muy presente. ¿Por qué? Porque en el Perú se va a juntar y van a ser los partidos de época, entre comillas. Vas a tener los ejércitos que vienen con San Martín, que son todos los ejércitos de Río de la Plata, Río y Chile, y se van a encontrar con gente que viene de Nueva Granada y que son lo que hoy día es Ecuador, Colombia y Venezuela. Es decir, no son unidades, nunca han sido unidades. Y el problema es que en Lima son vistos como, digamos, migrantes muy incómodos, es decir, una vez de farsa y otra de comedia, como los venezolanos hoy en día han llegado en un lugar como Lima, que supuestamente son 50.000, pero que con el proceso de independencia ha minorado la población. Hay un proceso de despoblamiento que ha sido estudiado por Haití hace muchos años, no se ha retomado nuevamente historia demográfica, pero lo que tienes es que hay una población que pues llegará pues entre 5.000 y 10.000, y solamente San Martín trae 4.000 hombres, solo San Martín. Entonces, los limeños están ahí y Lima es una ciudad hub, por decir, es una ciudad que edifica, pero no construye para el virreinato, para las regiones dentro del virreinato. Es interesante, es el punto de encuentro de todo lo que vienen a ser los grandes intereses comerciantes financieros que vinculan en una línea tradicional con lo que viene a ser la metrópoli España y de manera ilegal con el resto del virreinato, pero también hay limeños, hay comerciantes que vienen del norte, que tienen todo un circuito y que se mueven en todo el imperio español y más allá. No es casual que en Guayaquil, la señora Cazorla no me dejará mentir, Villamil sea en realidad luisianés. Entonces, tienes un vínculo y todos llegan a Lima, porque Guayaquil transita Lima y comercia entre Lima, es su punto de encuentro para pasar al sur. Y Trujillo también llega a Lima porque es el punto de encuentro donde pueden transitar al sur. Y los del sur, por supuesto, están llegando no solamente desde Chile, sino incluso desde el Río de la Plata. Y van a venir desde el Río de la Plata y van a venir desde lo que viene a ser el mismo Caribe. Por eso escuchaba con mucha interés. Y una cosa que hay que considerar aquí es que sí, son indios, pero para la gente en realidad se están moviendo más como clase social. Para el momento ya la independencia, los indios y los negros están moviéndose al menos en el norte y en el centro del Perú. Cusco es diferente y la región circunlacustre, Titicaca, es distinta. Se están moviendo más como, digamos, clase, en el concepto de clase, que bajo el concepto étnico. Creo que nos hemos olvidado también de que la institucionalidad va cambiando, como les decía, servidumbre de indios, esclavitud, que no, cómo transitan a la República, no solo como hombres libres, sino que hay que encontrarles algún tipo de categoría, porque en el fondo están funcionando ya así. Había pensado en los proyectos de independencia que justamente nos vinculan con el Caribe, con el sur, simplemente para enseñar, y por eso siempre pongo IPPT, porque me muevo mucho con mapas, porque trabajo regiones, y ahí podemos ver en realidad los espacios de influencia. Y no es lo mismo hablar de los indios del norte, que son blancos, rubios, de ojos verdes, sarco se dice, que los indios del sur, que son cobrizos y que tienen el pelo chuto o negro, lacio, que la Lima o el centro, que son totalmente por la sierra mesocráticos, y todos en el fondo, ¿cómo logramos encontrar esta realidad y este ordenamiento peruano que a través de un Estado logre reflejar los intereses de todo el mundo? Y son intereses que son muy fuertes y que vincula incluso la ceja de selva, que son los que hoy día llamamos nativos,
son los chunchos despreciados desde la sierra, pero que el Estado y la institucionalidad del Estado tiene que ir contemplando esta gran diferencia en el ordenamiento. Es muy interesante, escuchaba al señor Barr y decía, bueno, el comportamiento semejante los tienen los negros del Perú. Lima es una ciudad negra, Cusco es una ciudad india, Trujillo es una ciudad más como Arequipa, más blanca, pero también tiene negro. Arequipa es totalmente blanca y de ahí el conservadurismo que tiene y las batallas, entre comillas, ideológicas que no se dan en los años de 1820 dentro de lo que yo puedo ver. Los debates en realidad cuajan cuando el Estado ya está funcionando y, como decía la señora Cazorla, comienzan a separarse. Hasta 1840, en Trujillo del Perú, en Trujillo, la ciudad de Trujillo, puede funcionar un abogado que se haya graduado en Quito. Estamos hablando de 1840 y a partir de esta época se comienzan incluso a publicar las versiones de independencia de Guayaquil en Lima. Entonces, los mundos van funcionando de una manera interesante porque hay un montón de nobles, estoy pensando en el norte, son los señores, que en el fondo siguen, sí, Orbegoso, por ejemplo, es marqués y nunca en la vida utiliza, ni siquiera en la colonia, utiliza el título, pero la institucionalidad sí transita, aunque sea tácitamente, y eso creo que en el Perú es muy interesante. Hay muchas instituciones que pierden contenido y respaldo gubernamental o estatal, pero se mantienen tácitamente. Y eso es, por ejemplo, el caso de los señores o el caso de los comerciantes poderosos que sí se vinculan a la autoridad para poder mantener el orden establecido. Y tenemos una zona central que es totalmente mesocrática, donde además las mujeres tienen un espacio de accionar preferente, las que luchan las guerras de independencia en lo que viene a ser tanto Otusco, Huamachuco, como lo que puede ser también Concepción, Las Toledo, son mujeres que están metidas en el asunto porque son parte integrante de la sociedad. El 19 va a cambiar esa concepción y nosotros hoy en día las buscamos como algo particular y diferente, pero el hecho de ser mujer y la maternidad tenía una forma institucional diferente a cómo transita, y por eso decía que la diversidad hace muy difícil que uno pueda optar y ver estos puentes para la creación de nuevas institucionalidades, de nuevas formas de entender el Perú. Por supuesto, el problema es que la mayoría de los estudios del Perú se centran en lo que es el sur y en las características del sur. Yo escuchaba lo que estaba mencionando y claro, ahí la discusión es una costa blanca, una sierra india y pues ni siquiera es blanca, es negra y es una sierra india, pero que en el fondo tiene una diversidad de etnias muy grandes y muy poderosas. No voy a seguir trabajando, pero el punto es entonces es una suerte de institucionalidad que va a cambiar porque vamos a pasar de la diversidad, como yo digo, de la diferencia, hoy día es diversidad, de la diferencia a la supuesta homogeneidad. Hay que enseñarle a la gente a ser homogénea y formar el Estado-Nación, donde los indios y los negros supuestamente deberían funcionar como la plebe francesa en términos de igualdad, porque algo que no dije es que también podemos encontrar las influencias, San Martín y su influencia inglesa y Bolívar y su influencia francesa, y la gente los va siguiendo bajo la línea de planes, de guías, de líneas guías. Una cosa son los grandes teóricos desde Lima. Entonces, tenemos el problema del orden en un espacio que es multiétnico, pluriétnico, multicultural y donde además son vigentes y vitales, y me parece interesante porque sí, pues hay gente que busca, si no buscas la monarquía como cohesionadora, al menos lucha por la Iglesia Católica como cohesión. Y es muy interesante porque de pronto escuchar al señor Barr me ha dado a pensar y digo, sí, pues a lo mejor por eso es que en el Perú recién se logra establecer un concordato, es decir, un acuerdo con la Iglesia Católica en 1984, siendo un país eminentemente creyente, pero es que la Iglesia es una competencia del Estado aún en nuestros días.
Entonces, yo ahí termino con el tema de la institucionalidad y cómo no solamente está presente en la formación del temprano Estado republicano, sino que son bases constituidas sobre las cuales son problemáticas que están constituidas como bases del Estado peruano y que siguen estando presentes. Ok, gracias. Muchísimas gracias a la doctora Susana Aldana por su brillante intervención. Acotar simplemente que la independencia tuvo profundas implicaciones en todos estos aspectos planteados el día de hoy por nuestros ponentes, moldeando la vida de la población en términos legales, sociales, culturales y económicos y sentando las bases para la construcción de las sociedades postcoloniales. No sé si alguno de nuestros ponentes quiere plantear algún nodo de discusión para empezar con la ronda de preguntas. Gracias, doctora Susana. Sí, es que lo que pasa es que el Caribe es un espacio que me llama mucho la atención, porque el norte del Perú, que es mi región, comienzas en Trujillo y sales en Barranquilla, y el grueso de mis comerciantes norteños tiene casa en Jamaica y tienen vínculos con Haití. Entonces, a mí me resulta muy interesante porque la influencia de Haití se deja sentir en la población negra y en las formas, porque el norte del Perú, que no lo dije, es eminentemente negro. Y entonces ahí lo que me parece bien interesante es cuando tú planteas esta idea, que la veo entre la población indígena también, la idea de que en realidad el orden pasa por la fidelidad al rey, porque además no solamente es un orden, sino es la posibilidad de participar dentro de la sociedad. Se dan cuenta rápidamente que de pasar a una república, ellos quedan fuera del juego. Eso es visible en el caso peruano con la población indígena y también los negros que hacen, no se conoce las rebeldías que hay en el norte, como invaden terrenos, tienen una suerte de violencia cuando no tienen una institución como la corona que te controla. Puede ser como un factor de buscar el orden. Eso me ha parecido bien interesante porque en el fondo es la misma problemática, solo que desde una población diferente. O sea, ¿cómo transitas al orden? El rey te cohesiona y te permite y en cambio la república es quien manda, a quien eliges, a sociedades que nunca han hecho eso. Incluso, y pasando a la señora Cazorla, porque le escuchaba también con interés, y cómo Fajardo, porque al trabajar el norte del Perú, pues conozco también historia del sur del Ecuador, cómo Fajardo, que publica sobre el Ecuador, ya para 1840 habla del bien procomunal. Es decir, el bien procomunal es una suerte de nación 40 años antes de que Renan lo diga. Y pasa por la dicotomía entre nos vinculamos a un país como Ecuador, que además logra un consenso espectacular entre las tres ciudades, o vinculamos y nos relacionamos no con el norte del Perú, sino directamente con Lima. Creo que el tema territorial también es muy interesante, porque nosotros tenemos en la cabeza nuestro Estado-nación, mientras que la gente no necesariamente en la época tiene en su cabeza el Estado-nación que nosotros tenemos. Es más, o sea, incluso contemporáneamente, la gente regional puede tener en la cabeza otro tipo de territorialidad étnica en paralelo a la territorialidad nacional. Entonces, creo que es muy interesante eso que usted hablaba de lo que viene a ser ese bien procomunal que permiten políticas gobernativas, porque la presencia indígena en Ecuador sobre todo, es fortísima, más no la presencia negra. Esmeraldas sigue siendo unos ciudadanos de segunda. Si me permite hacer referencia a lo que la doctora Susana hace referencia, parto por lo final. En la Real Audiencia de Quito, confirmación de la nueva etapa de independencia,
y partiendo un poquito lo que Miguel Antonio Rodríguez establece, tomo como una base de origen a una nueva etapa independentista y republicana con la Constitución del año de 1812, porque en verdad la influencia del pueblo soberano sobre el gobierno mediante sus representaciones le hicieron una declaración de tipo de derechos humanos, refiriéndonos en esta parte entonces a la gran cantidad de población indígena que aparece especialmente en Quito. Recordemos un poquito, sé que estamos hablando de una conformación de ideas ya luego en la época de inicio de República y como parte de la Gran Colombia, pero hay que tomar en consideración de que en los barrios de Quito, 1786, 1790, se forja un modo de circulación de ideas entre la gente para poder proyectarse a que el indio tenía derechos. No estamos hablando de unos derechos de hoy, ¿no? Sino que más bien deberían ser respetados dentro de un conglomerado del famoso plebeyo populacho que se manejaba en esa época. Pero ellos toman fuerza porque son manipulados, entre comillas, me atrevo a decirlo, dentro de los criollos y los principales ideólogos independentistas, patriotas, que así se hacen denominar para la conformación de nuevas ideologías que constituirán ya dando forma cuando logran sellar la independencia en 1822 en el norte de Quito y todo lo que corresponde a la parte sierra central de Quito, Quito, el sur centro, un espacio donde había mucha pobreza, no existía una estabilidad económica buena, muy diferente a lo de Guayaquil. Susanita, con mucha importancia y referencia lo dijo, existe una sociedad noble en Guayaquil y ellos jamás querían formar parte de esa sociedad cultural quiteña identificada como pobre, con problemas socioculturales, sino más bien integrarse a una estabilidad de formación de un nuevo Estado que estaba hacia el sur. Siempre existió eso. Y ahí el afán separatista que al momento no logró concluirse cuando se conforma la Gran Colombia. Bueno, pero volviendo a la Constitución de 1812, permitimos pues ahí identificar una tendencia de quizás ideológicamente volver a Rousseau, a Copérnico, ¿en qué sentido? A identificar que un pueblo sobre la política podría conformar una nueva igualdad, entre comillas, tal promulgar en su momento con la Revolución Francesa. Existe un Estado separatista definitivamente, manipulado por un estatus socioeconómico determinado por el criollismo hacia la conformación en un nuevo Estado, pero con nuevos gobiernos políticamente hablando, que no logran determinar un republicanismo sólido. Definitivamente en la época republicana, usted lo refería también al concordato antecedente, nosotros lo logramos con el conservadurismo de Gabriel García Moreno, cuando se seguía manteniendo a la religión católica como una forma estructural social de esta nueva forma de ver al Estado acá en el Ecuador. Seguimos entonces manteniendo esa separación en ideas, no conformando un nuevo Estado consolidado como tal, y más ampliamente desarrollado por ahí, doctora Susana. Muchísimas gracias. Damos paso al maestro Jonathan para su intervención. Muchas gracias, Estela. Bueno, yo primero felicitarlas a ambas por sus intervenciones, Amparo y Susana, porque me han parecido magníficas. Y luego, pues, retomando el hilo de lo que comentaba la profesora Susana, pues, cuando hablamos de esta idea del orden, por lo menos desde la óptica que lo veo yo creo que es muy importante tener en cuenta, sobre todo en el caso de la Revolución Haitiana, que no viene a ser una excepción, ¿no? Si vamos a la propia Revolución Francesa, siempre es un patrón muy parecido en el que, por ejemplo, vemos cómo el pueblo se levanta en contra, pues puede ser del mal ministro, del mal propietario, del mal ejecutor o administrador, pero a favor del monarca, porque el monarca es la autoridad, la monarquía es lo justo, la monarquía es lo correcto, y lo que se levantan es para reclamar
que la imagen del propio monarca no se vea afectada o denigrada de ningún modo, ¿no? De hecho, el inicio de la Revolución Francesa parte así, y solo hay que ver, por ejemplo, todos los lemas, bandos y proclamas que decían muerte a los ministros, vive le roi, viva el rey, ¿no? Combinado. Eso es un elemento clásico. Y luego es un elemento que eh, para mí se traslada al contexto haitiano. Y esto se ve en el hecho, porque además, en el hecho en el que cuando nosotros vemos muchas de las primeras protestas de los esclavos y los levantamientos, se habla, incluso se llega a comentar, de que seguramente la monarquía de Luis XVI no es consciente de estas injusticias. No es consciente de estas injusticias y por eso se están permitiendo. Entonces, el elemento de autoridad siempre va a ser común. No tiene por qué ser específicamente una monarquía, sino que es un elemento rápido, inmediato al que acudir y al que justificarse. Por ejemplo, pues, como decíamos, Toussaint Louverture, pues no lo hizo. Toussaint Louverture primero luchó por la monarquía hispana, con los regimientos de leales negros a Carlos IV, luego se pasó a la República, pero siempre buscó este elemento de legitimación, ¿no? Y luego, en este caso, pues usted comentaba efectivamente la competencia que hay entre la institución militar y la institución eclesiástica y la lucha por competencias e influencia en el espacio colectivo, ¿no? Y en el caso haitiano, a mí lo que me parece realmente interesante es la idea de la figura. Yo veo este patrón de una figura de poder, una figura representativa, y para mí, verdaderamente, lo que importa es que una figura, en este caso central, autorice, digamos, a esta que es la delegada. Y en el caso yo lo veo así, en el caso, por ejemplo, de 1800, o bueno, cuando Toussaint Louverture hace la Constitución en 1801, pues el elemento legitimador no es un monarca, sino que es la figura del consulado, Napoleón Bonaparte. Yo soy el gobernador general, pues me legitimo, por así decirlo, en el otro gobernador, que está en este caso en el continente. Y aquí me parece muy interesante una diferencia, y es lo que comentaba yo antes, que si bien Toussaint Louverture tiene todo el rato la necesidad de legitimar su mando, la estrategia de Dessalines es completamente distinta, que será la posterior, porque es una estrategia indígena, ¿no? Incluso en el sentido indígena de nativo, de local, porque cuando se hace el acta de independencia haitiana de 1804 y la hace Dessalines, él se hace referencia como el ejército indígena, ¿no? Y ahí, evidentemente, hay referencias a Dios, a la autoridad y demás, pero es como una autoridad propia, una autoridad que emana del propio pueblo de la montaña llamado Haití. Y esto me parece muy interesante porque lo veo un cambio muy radical, porque si bien antes estaba este patrón, de repente acudimos a una nueva fase. Lo que es interesante, y usted comentaba muy sabiamente, es el poder de influencia que pueden tener estos aspectos en las sociedades esclavas que tenemos en los virreinatos, en la América hispánica, ¿no? Y vemos cómo se responde a esto, con cordones sanitarios que evidentemente no funcionan siempre, ¿no? Pero para esto hay otros estudios, yo no lo he trabajado cómo llega a América, pero evidentemente hay una influencia y se trata de hacer una serie de cordones sanitarios, y no solo durante la Revolución Haitiana, sino durante el establecimiento del Acta de Independencia, a la vez que se da el estado louverturiano de Louverture, hasta que pues él acaba en prisión, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí me parecen dos elementos muy interesantes, pero sobre todo, yo veo dos ideas. En primer lugar, interés, o sea, un concepto que sería interés y necesidad, que va ligado, y luego la figura de un individuo, que es decir, se legitimaron en el consulado francés, se legitimaron en la monarquía hispánica, se legitimaron en la corona de Borbón, pero a mi modo de ver podría haber sido también, pues si podría haber sido en cualquier otra figura de autoridad externa, y con todo el elemento político, económico, armamentístico, geopolítico, etcétera, que se podría haber desplegado. Entonces yo lo veo así. En este caso fue pues en Napoleón Bonaparte, con la Constitución de 1801, pues fue en Napoleón Bonaparte. Pero bien podría haber sido en cualquier otra autoridad, a mi modo de ver. Muchísimas gracias a los tres ponentes de esta mañana. Tal vez iniciamos alguna ronda de preguntas por parte de los asistentes.
Ay, creo que sí se escucha. Es que tenemos un problema con el micrófono. A ver. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ay, bueno, ya pudimos. Nada más comentarles que, bueno, hasta el momento no han caído preguntas en el chat. En sala no tenemos preguntas. No sé si quieran agregar algo los ponentes. Sí, discúlpenme, soy una preguntona y además a tener a los especialistas aquí me parece una maravilla. Justamente contra el señor Barr, o contra no, sino para preguntarte el asunto. ¿Puedes pensar o podríamos hacer la comparación entre Louverture y Bolívar? Bolívar finalmente plantea una república, pero termina siendo un presidente vitalicio, un rey encubierto. ¿Podría ser que Louverture, que tú dices que a la hora de la hora se vuelve centralista, que comienza a acoger esa idea, no sufriera el mismo proceso que Bolívar? O sea, que buscara algo que cohesionara. Yo creo que en el caso de Louverture, o sea, lo que hay es la necesidad de una urgencia. O sea, Louverture lo que tenía es una urgencia de un contexto de crisis donde la población estaba completamente rota, destrozada, y había que solucionar urgentemente ese contexto de crisis. Usted ha hablado antes del componente étnico, que quizás yo tendría que haber recalcado más, y pues una comparación con Bolívar no me atrevería a hacerla, principalmente por el ámbito que yo trabajo y porque yo no quiero incurrir en errores, por así decirlo. Pero lo que le puedo decir es que el caso del Estado louverturiano es una respuesta de urgencia a un problema. Y es, aquí hay una población blanca que no podemos echar ni se van a ir, porque hay cierto capital. Luego tenemos una población mulata, en gran parte muchos libertos, que además son miembros de las instituciones, antes que nosotros, además, porque las primeras libertades se da a la población mulata. Entonces es una necesidad de responder a una urgencia para hacer una estabilidad y actuar de la manera que mayor unifique. ¿Cuál sería el nexo de unión? Pues, en primer lugar, Louverture, cuando ellos hablan en las proclamas, aunque hablen de a todos los buenos franceses, a sus amigos y a los defensores de la libertad, casi se da a entender que ellos mismos son, y de hecho se supone que son, franceses. De hecho, la expedición posterior de 1802 de Leclerc es una guerra civil. Entonces, el elemento de conexión es la unidad a favor del consulado francés, del gobierno francés. Ese es para mí el elemento de unidad, porque Haití está en una crisis, hay que resolverla de inmediato y hay que actuar, por así decirlo, pues de la manera más eficaz. Y para mí eso es lo que hace Louverture. No sé si le he respondido de algún modo. Muchísimas gracias, estimado Jonathan. Tiene levantada la mano Andrea. Bueno, muchas gracias. Muy rápidamente quiero agradecer a todos los ponentes. Me han hecho pensar varias cosas, pero yo tenía una cosa muy puntual. A mí me parecía que la pregunta era bastante compleja porque decía, bueno, yo misma no sabría cómo, no me ha tocado, pero no sabría cómo contestarla porque tenía una dimensión muy grande. Pero lo que toca de la parte de la formación de la sociedad, del punto de vista de derechos, yo escuché a Amparo con mucho interés, pero del derecho natural o lo que sea, pero quisiera escucharles un poco acerca de si no les parece que hay categorías muy discriminatorias de creación de estos estados nacionales, muy discriminatorias, que yo entiendo lo que Amparo dice de la opinión pública, de los derechos individuales, pero la verdad es que hay un juego, creo que ahora mismo
al hablar de francés, quién son los franceses o quién van a ser los ciudadanos de todo, me parece que hay categorías intrínsecamente discriminatorias que entran ahí en juego. Es solo para plantear esta cuestión. ¿Sí? Se quieren decir algo, ¿no? Y del otro tema, yo voy a hablar enseguida y ahí hago unas referencias de lo que escuché. Muchas gracias. Si me permiten, gracias. Andrea, gracias, porque usted le ubica desde el punto común de análisis, de discusión enorme. Sí, nosotros sabemos que el paso de la época colonial hacia una independencia y luego república hay categorías discriminatorias bien fuertes, porque se sigue manejando un estatus socioeconómico antagónico diferente, hasta tal punto que en el Ecuador en 1812 Miguel Antonio Rodríguez en su constitución determina de que se debe seguir dando el respeto considerado al monarca. Y por lo tanto es el primer día de lo mismo. Y es muy difícil determinar entonces cuáles han sido esos alcances o avances de una nueva etapa institucional en independencia. Es por esta razón que yo la he enfocado en lo que estoy realizando, es cómo lo ve el pueblo desde su punto de vista, quizás solamente al escuchar qué libro leía el noble en donde trabajaba dentro de la servidumbre, y hablar, al escuchar qué es lo que se leía, puesto que tengo, he hecho un acercamiento a muchas temáticas bajo las cuales tuvieron libros mayormente leídos en Quito, en donde se maneja algunas circunstancias como por ejemplo las libertades, la opinión pública, el criterio político público, pero muy general. No estoy entrando a un análisis más complejo en cómo esto incidió para una nueva etapa, tan solo en la generalidad para que se entienda de que sí hay una transgresión en la etapa que orienta hacia una nueva etapa, pero muy amplio, muy difícil. Con ejemplos, quizás más adelante en otra oportunidad se podría aclarar en la conformación de un Estado, digamos, como lo que Keating, uno de los grandes libros que acá se maneja muchísimo dentro de los nacionalismos del núcleo como una revolución y una independencia futuro, pero no lo logramos todavía. Se determina así como cuáles son ciertos lineamientos bajo los libros de los lectores independentistas, patriotas y hacia dónde quieren orientarse con un nuevo Estado de Derecho, digamos, entre comillas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Sí, bueno, muchas gracias por los comentarios. La verdad es que dan pie a una reflexión muy interesante. Se ha mencionado la idea de categorías, o yo lo he entendido así, si no me equivoco, categorías de discriminación a la hora de formular los proyectos nacionales o independentistas. Y si bien yo hablaba del marco teórico y en cierta medida práctica del Código Legal de 1801 haitiano, que habla de una eliminación, bueno, directamente uno lo lee, no hay referencia a estas razas, ¿no? Pero claro, eso es la teoría, porque Haití es un estado, el Saint-Domingue del Louverture no es el Haití de Dessalines, pero los dos tienen en cuestión una cosa, y es el dominio de un grupo étnico-social. Y esto lo comento un poco para clarificarlo, ¿no? Para aclararlo, porque es una dualidad muy curiosa. Y es que en el Estado louverturiano, si bien hay una libertad universal de los antiguos esclavos, de tanto mulatos como negros, ¿no? Y hay una especie de apertura al derecho, al oficio, al Estado. Sí es verdad que es un cambio radical muy fuerte. Y es una sociedad que viene del antiguo régimen y conoce unas pautas de comportamiento. Entonces, cuando uno estudia la Revolución Haitiana y ve las actitudes, pues por ejemplo, en el caso del estado de Louverture, de algunos líderes negros, da la sensación de que quieren la independencia para ser propiedades de plantaciones y propiedades otra vez de esclavos. Y además de los que no son
Las élites, evidentemente. Por eso antes hablamos de las élites negras, que no he incidido en ello, pero sería muy interesante porque, y decíamos, la Revolución Haitiana se enmarca en las revoluciones atlánticas, pero sus líderes cogen lo que les viene bien. Y esto es una realidad. Esto lo ha estudiado Antonio Jesús Pinto Tortosa. Una cosa es que popularmente a día de hoy la sociedad piense, no, Haití se emancipa, la libertad del esclavo, tal. Bueno, es que es un cuento muy bonito, pero si uno va a la realidad, vemos grupos raciales que se emancipan y que lo primero que intentan es ser los dominadores del otro grupo, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, lo vemos en el caso de cuando Toussaint Louverture dice, bueno, hemos dado la libertad, pero tenemos un núcleo económico que son las plantaciones. Hay que obligar a la población negra a que vuelva a esas zonas, ¿no? Y él viene de esa población, ¿no? Entonces hay categorías de discriminación, por supuesto, incluso por teniendo en cuenta los estándares sociales que había previos a la revolución. Y luego entonces llega el momento en el que el propio Estado louverturiano, y esto es un hecho que se ve, y se ve, por ejemplo, hasta en la propia Guardia de Honor de Toussaint Louverture, si nosotros estudiamos las élites sociales y las relaciones de, no lo quiero llamar, vamos a ver, relaciones de lealtad, por así decirlo, y vemos que en las camarillas de Louverture o en las élites sociales del Estado louverturiano está el mulato y está el blanco. Y hay población negra, hay más, por supuesto, pero los altos ingenieros, los miembros de la comisión redactora de la Constitución, etcétera, etcétera, es población mulata y blanca. Y esto es una realidad. Entonces hay una discriminación, evidentemente por una falta de formación en los otros sectores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego pasamos al estado de Dessalines, del imperio, y hablamos de la idea de negritud. Y ahí quería hablar de una curiosidad que por si llama la atención a alguien que nos esté escuchando, que es la idea de que, si bien se basaba en la idea de negritud y se expulsaba a la población blanca de la isla, había una permisividad con los que habían participado en la expedición de Leclerc, pero habían desertado. Por ejemplo, los polacos. La figura del polaco a día de hoy, incluso en la cultura haitiana, está muy bien considerada, porque eran tropas extranjeras que venían con esta expedición francesa, participaban en la expedición francesa consular, pero desertaron. Desertaron muchos en masa y de hecho se hicieron se hicieron con navíos, se hicieron contrabando en Norteamérica, en el Caribe, etcétera, etcétera, ¿no? Pero curiosamente, si hablamos de categorías de discriminación social, vemos que en este imperio haitiano de Dessalines se discrimina a los blancos, excepto a los que les interesaban, que eran los desertores, que al final pues no les pusieron muchos problemas para independizarse, ¿no? Y es una peculiaridad de estas discriminaciones que siempre son selectivas, ¿no? Para quien interesa. Y esto es una cosa troncal, creo yo, incluso en la historia. Nada más, solo quería comentar eso. Gracias. Yo planteo algo un poco más puntual. Me pregunto si, jugando con el tema de instituciones y la institucionalidad, me pregunta si ellos en realidad podían entender que era discriminatorio o somos nosotros los que planteamos que es una discriminación. En una sociedad de antiguo régimen donde la parte de la institucionalidad supone tener esclavos para América, en España no. Eso es otro punto interesante. En América hay esclavos y en el Perú, además, como en Ecuador, en Quito, hay servidumbre de indios y son instituciones establecidas con las cuales negocia el rey de manera separada. Con los negros no, pero con los indios sí. Y los negros siempre están vinculados al mundo español. Entonces yo me pregunto eso, porque yo me he encontrado un caso que yo no trabajo población negra, mi sensibilidad no lo permite, pero me encontré una vez de un caso de esclavos que tiene esclavos. Y batalla por eso. Entonces, cuando tú transitas, sí, hay los ideólogos y la gente, y por eso mencionaba al inicio, una cosa es la guerra de independencia y otra es la formación del Estado. Para la gente común y corriente que está acostumbrado a que haya esclavitud y haya servidumbre, el que haya un Estado, que se forme un Estado que no los considera, ¿realmente lo pueden leer como discriminación? ¿O va a tener que aprender que eso se llama discriminación? Porque todo el mundo tiene derechos, porque eso es parte de una nueva institucionalidad. Eso es lo que yo me pregunto. No sabría una respuesta. Gracias. Yo no le podría responder, pero sí me gustaría añadir a su interesante reflexión
que es que lo que es evidente es que si hay un modelo previo, como usted dice, que es el antiguo regimental, los que se emancipen van a querer sacar los beneficios de ese modelo. Y entonces usted habla, es esclavos, propietarios de esclavos, completamente, en todo el Caribe, muy habitual. El propio Toussaint Louverture, cuando consigue la libertad, va a tener cierta potestad y propiedad sobre otros trabajadores. Los líderes de la revolución haitiana, los ex-esclavos, fueron propietarios de esclavos, porque era el modelo que conocían y sacaban esos beneficios. Nosotros nos emancipamos, pues lo primero que queremos es los beneficios que había del modelo anterior, ¿no? Y eso me parece una reflexión muy interesante. Y aquí corto ya mi intervención. Muchísimas gracias a nuestros ponentes del día de hoy. Estamos muy agradecidos, hemos aprendido muchísimo, muy brillantes las intervenciones. Y nada, doy paso a la doctora Cristina Fonseca. Pues darle las gracias a los ponentes por sus intervenciones. Estuvo riquísimo el debate, se nos fueron las 2 horas volando y pues nada, invitarlos a permanecer a la siguiente mesa. Vamos a dar un breve recesito porque necesitamos ir a tomar agua, un poquito de, tomar un poco de aire y enseguida a las 6 inicia nuestra siguiente mesa. Entonces, pues nada, muchas gracias por todo. Nos vemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Muy amables. Gracias. Hasta luego.